Bueno, y para seguir con la parte teórica que les había comentado, vamos a ver eh, tres autores que son del libro Clínica en las Fronteras, del capítulo número 2. Los temas centrales que vamos a ir observando son el tema de Susana Curás de Mauer, que habla sobre el acompañante terapéutico y el espacio vincular, la transferencia y supervisión, que habla la autora Evangelina Fernández, y la transferencia y el goce de Macías. Para iniciar, vamos a ir con el texto de Curás de Mauer. ¿Qué quiere decirnos con el acompañamiento terapéutico del espacio vincular? Que todo inicio de acompañamiento terapéutico es la búsqueda del AT, ¿sí? ¿Qué habla de esta búsqueda? Cuando nosotros estábamos charlando las clases pasadas de que nuestro trabajo se basaba en el armado de un guión, el armado de un guión de la vida del otro, ¿sí? Yo todo lo que vaya proponiendo de ahora en más, cuando inicio un espacio de acompañamiento, es en base a la vida de la otra persona, ¿sí? ¿Qué es lo que le pasó? ¿Qué es lo que le disgusta? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que le gustaría hacer? ¿Qué es lo que ya no puede hacer? ¿O qué quedó en el tintero? ¿Qué es lo que quedó pendiente en algún momento de su vida? ¿Qué actividad quiso realizar y por ahí no lo pudo hacer porque no contaba con tales recursos, no contaba con una ayuda, no contaba con alguien que apoye ese proyecto que tenía futuro, ¿sí? La idea es el armado de un guión que nosotros venimos a brindarle como vínculos validantes, ¿sí? El acompañante terapéutico viene a ser ese vínculo validante que se pone en la posición de acompañarlo a que realice esto que en algún momento no lo pudo hacer o se cerraba a realizarlo. La propuesta que nos dice Curás es el análisis de la propia práctica profesional de la T. ¿Qué quiere decir con esto? Mediante los encuentros que yo voy teniendo, ¿sí? En este trabajo con otros, que tengo con otras personas, ese es el punto principal que ve Curás en el texto, en que posicionemos al otro como persona, ¿sí? Y esto es lo que le va a ir dando sentido a la experiencia, porque cada acompañamiento va a ser diferente. No es lo mismo que yo diga, yo me especialicé en psicosis y todas las psicosis se trabajan igual. ¿Voy a tener un hilo de conducción? Sí. ¿Pero a todos les va a gustar lo mismo? No. Así como a todos nos gustan diferentes cosas y nos disgustan diferentes cosas, lo mismo es en el caso por caso, ¿sí? Y eso es lo que va a ser el diseño y la construcción de la teoría, ¿sí? Antes, Curás hablaba de que el armado del rol de la T dependía del profesional. Por eso cuando nosotros hablamos de cuando uno comienza un acompañamiento, no tiene que basarse únicamente en cuáles son los objetivos, qué es lo que puedo comenzar a hacer. La idea del trabajo de acompañante terapéutico es, preparo mi encuadre de trabajo y posteriormente a eso comienzo a conocer a la otra persona en esa búsqueda, en esa exploración de ese sentido que necesita la otra persona, en ser escuchada, en construir una actividad que en un momento no lo pudo hacer o concretar. Quiso comenzar el gimnasio en algún momento, siempre estuvo como la idea. Yo vengo y lo charlamos, como a T, ¿sí? Vengo en ese espacio y por ahí surgió esa idea, lo reforzamos y en algún momento comenzó, o un proyecto que quedó en algún momento a la deriva, no sé, quiso comenzar el trabajo en las redes y nunca se animó. Comencé a trabajar con él en el espacio de acompañamiento y me fui dando cuenta que las redes era lo que le gustaba, trabajar con las redes sociales. Bueno, fui ese vínculo validante que le dio ese empujoncito. Curás en ese momento nos comenta en este capítulo que la falta de referentes hacía la falta de existencia en la consistencia teórica. Cuando comienza Curás con Silvia Renisque, que comienzan
como las primeras acompañantes terapéuticas, no había referentes de AT. E incluso en ese momento se lo llamaba amigo calificado, porque obviamente era un nombre que se le propuso por Kalina. De igual forma, acuérdense, si retomamos toda la parte teórica, este fue un nombre que se fue modificando a lo largo del tiempo. En algún momento fueron líderes de grupo, Kalina llama al primer amigo calificado, pero no había referentes en ese tiempo de lo que hacía un AT, sino que había como supuestos ideales de lo que podría haber sido el trabajo de AT o lo que haría un acompañante terapéutico. No se conocía, digamos, lo que era el acompañante terapéutico en sí, no existía la palabra. Después se fue dando, se fue conformando a lo largo del tiempo y dándole sentido a lo que era la praxis de AT. ¿Qué habla Kuraz en este apartado de cómo nos hicimos ATs? En aventuras, asistencias de abordaje clínico y trabajo en equipo. La idea es de que el acompañante terapéutico trabaje en equipo, ¿sí? Que no trabaje por su cuenta. ¿Por qué? Porque acá es donde entra el armado del dispositivo vincular y la frontera. Por eso se llama esto, este capítulo Clínica en las fronteras, por el hecho de que nosotros tenemos que mantener un margen, ¿sí? Se arma un dispositivo vincular, ¿sí? Un trabajo en equipo, pero tenemos que entender que tenemos que marcar una frontera con el otro. No podemos entrar en el terreno de la amistad. ¿Sí? Esto es lo que nos hace referencia Susana Kuraz. ¿Qué habla también en este apartado? Habla de 4 elementos que son la columna vertebral del trabajo de TOAT. Nos dice sobre el enfoque psicodinámico, el espacio que aloja, ¿sí? Y el dispositivo y fraternizar la escucha. ¿De qué se trata cada uno? El primer elemento, que es el enfoque psicodinámico, nos va a hablar de un marco teórico, ¿sí? Nuestro trabajo está basado en un marco teórico, en un norte, un plan de trabajo, ¿sí? Cuando nosotros nos formamos como acompañantes terapéuticos, nuestra primera idealidad, digamos, idealizamos que al iniciar el acompañamiento terapéutico, primero tengo que romper con las etiquetas y los diagnósticos, estoy conociendo a otra persona. Mi sentido de acompañar al otro tiene que ser opuesto a la internación. No puedo comenzar un acompañamiento terapéutico si entiendo que en la primera semana digo, a esta persona hay que internarla. Tengo que entender que mi trabajo tiene que ser proponer un lazo social, proponer un sentido al otro, que explore en su subjetividad, proponer un espacio nuevo y ambulatorio, terapéutico, ¿sí? Y que nuestro trabajo como acompañantes terapéuticos está dentro de un paradigma innovador de la salud mental, porque es un dispositivo alternativo a la internación. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Nuestro abordaje es heterogéneo, trabajamos con muchos elementos de la persona del otro, ¿sí? Trabajamos con la familia, con el equipo, con lo social, ¿sí? Con los que los rodean. Son muchos elementos que van a estar alrededor de nuestro acompañado. Hablamos de lo cambiante versus el encierro, ¿sí? A través de todo el abordaje que iremos teniendo. La idea es ser ese sujeto de cambio, ¿sí? Ese dispositivo transformador en la vida del otro, no esa propuesta de encierro. Esto es algo que nos propone Kuraz de Mauer, ¿sí? desde su escrito, que el acompañante terapéutico tiene que ser una propuesta alternativa, ¿sí? A la internación. Tenemos que ser ese soldado de primera línea que va a estar trabajando en el campo con el otro, proponiendo múltiples abordajes, ¿sí? Desde distintos equipos de trabajo. Se lo entiende al acompañante terapéutico como un comodín, como muchos nos llamaron en muchos años, pero también hay que entenderla como una praxis. Nuestra praxis, como acompañantes terapéuticos, y, palabrita muy importante,
que entendemos como lo específico de nuestro campo, lo cotidiano, es donde nos vamos a basar en nuestro trabajo del día a día, ¿sí? Vamos a tener distintos equipos de trabajo, distintos profesionales que van a estar a nuestro alrededor, y en base a eso nos vamos a ir nutriendo como praxis cotidiana. El segundo elemento de la T como dispositivo, recordando a Foucault, que fueron uno de los autores que fueron viendo durante la cursada, ¿qué nos decía Foucault? ¿Qué era el dispositivo? Las prácticas y mecanismos útiles para enfrentar una urgencia y lograr un efecto. ¿Cuál era ese efecto? Lograr una eficacia clínica, ¿sí? Esto es lo que nos habla del dispositivo. Un dispositivo que viene a insertarse en la vida de la otra persona. ¿Qué implica este dispositivo? Implica implementar una estrategia de trabajo, implica que vamos a trabajar con la heterogeneidad de los elementos, ¿sí? Esto que hablábamos con anterioridad, de el círculo social, la familia, los amigos, el equipo, ¿sí? Los kiosqueros, los almaceneros, todo lo que integre su alrededor, habla de esta heterogeneidad de elementos. Tenemos que entender que el dispositivo implica un funcionamiento en red, ¿sí? Tengo que trabajar de los otros, tengo que nutrirme de los otros trabajos, tengo que tener un proyecto de trabajo, acá es donde entra mi plan de trabajo, mi plan de tratamiento, mis crónicas diarias, que es lo que yo voy llevando por escrito todos los días, y tiene que tener un discurso y funcionamiento. No puedo ir y comentar que solamente hago compañía porque sí, sino que mi dispositivo tiene que tener un funcionamiento terapéutico, ¿sí? Tiene que tener una implicancia clínica. No puedo comentar que el acompañante terapéutico hace compañía y listo, sino que tengo que comentar cuál es la función del acompañante terapéutico, qué es lo que hace en esos espacios. ¿Qué es ese espacio de ir a tomar un helado? ¿Qué es esa actividad? ¿De qué se trata? Bueno, esa actividad, el tomar un helado, implica mucho funcionamiento en red porque lo puse en palabras con el equipo, lo charlé con mi supervisor, lo charlé con la familia, se propuso en un trabajo donde, bueno, el ir a tomar un helado no es solamente tomar un helado, sino que estoy trabajando el tiempo de espera, la atención, su frustración, si hay mucha gente o no, eh, el manejo del dinero, el lazo social, ¿sí? Eh, todo esto son elementos que van a hacer al funcionamiento del dispositivo. Después el tercero que dice, el tercer elemento, el equipo terapéutico como espacio que aloja. Las transferencias, los entrecruzamientos de vínculos del acompañado, la construcción y el despliegue de solución, los diferentes profesionales, los diferentes vínculos, ¿sí? Las transferencias que pueden ir ocurriendo, no solamente hablando desde mí, sino, porque eso ya sería una contratransferencia si lo hablo como AT, sino las transferencias que tiene mi acompañado con nosotros, ¿sí? Y acá es donde entra este entrecruzamiento de vínculos del acompañado, cómo se lleva con cada uno, qué es cada vínculo que es para mi acompañado. Si es algo que lo sostiene, si es algo que lo apaga. Y es acá donde también aparecen los profesionales, los diferentes profesionales, los diferentes vínculos que vamos a ir teniendo, que vamos a ir armando como equipo, ¿sí? Con mi acompañado. Entender que el acompañamiento terapéutico es un espacio vincular, que no trabajo solo. Si es acá, volvemos a reforzar el tema del vínculo. Si entendemos que la otra persona tiene muchos vínculos, el AT también tiene que trabajar con el espacio vincular. No puedo centrarme únicamente en mi acompañado o que mi acompañado se centre únicamente en mí, sino que tengo que trabajar el lazo social, tengo que trabajar con el espacio. Puede haber posibilidades negativas, desde lo fusional y lo persecutorio. ¿Qué es lo fusional? Esto de fusionar mi discurso eh, a lo que puedan comentar lo general, ¿sí? La sociedad en general. El segregar a la persona, el excluirla.
el perseguirlo al otro por el hecho de que tiene una patología, porque tiene un diagnóstico. Eso es algo que nosotros tenemos que entender como acompañantes terapéuticos, de siempre trabajarlo en los espacios de supervisión para que no ocurra, ¿sí? Nos vamos a encontrar con diferentes relatos, con diferentes puntos de vista, que por ahí puedan hacer un clic en mi acompañamiento, y no es la idea, ¿sí? Por eso siempre va a haber vicisitudes en la transferencia. Pueden suceder situaciones adversas donde mi acompañado, mi acompañada se sienta como un poco frustrado conmigo, pero por ahí por actitudes que estoy teniendo últimamente, o por situaciones que se van dando desde su parte personal y que por ahí no lo está queriendo comentar conmigo, pero sí con el equipo. Y es ahí donde yo me tengo que proponer como un espacio que aloja, ¿sí? Bueno, no lo querés charlar ahora, lo charlamos más adelante. Te estás sintiendo frustrada o por ahí directamente tuvo un mal día, y como bien se los decía, no hay que tomárselo para nada personal. Esto es algo que se da de persona en persona, que todos un día nos levantamos bien, otro día nos levantamos mal, y no por eso quiere decir que es algo en contra mío, ¿sí? Si yo veo que esto se va dando con mucha frecuencia, quiere decir que algo no está funcionando bien dentro del dispositivo que implementé o que se está proponiendo en lo cotidiano. Y como cuarto elemento que nos propone Kuraz es fraternizar la escucha, que era algo que veníamos trabajando en las clases pasadas, esto de la escucha activa, ¿sí? No solamente con mi acompañado y demás, sino con mi equipo, con el equipo, trabajarlo con el equipo, trabajarlo en los espacios de supervisión, ¿sí? ¿Qué es lo que comenta mi compañero, mi colega? Si está bien o está mal, qué le puedo suponer, qué le puedo sugerir. Eh, de acá habla esto de la interacción del acompañante terapéutico. La idea es que como acompañantes terapéuticos seamos promotores de lazos fraternales, ¿sí?, con el acompañado. La idea es que nosotros no nos cerremos solamente a estar con nuestro acompañado, sino que propongamos a que esa persona pueda conocer otros lazos sociales, otros grupos de intereses, no sé, en algún momento surgió en una charla que le gustaría realizar fútbol, le gustaría realizar natación, acompañarlo en esos primeros espacios, que vaya conociendo el lugar, que vaya conociendo a los que van a ser sus compañeros, y es ahí donde estamos proponiendo los lazos sociales de nuestro acompañado. La idea de fraternizar la escucha es la proximidad en el vínculo con la TES, ¿sí? Esto de ir charlando con mis compañeros de trabajo, de lo que se fue dando en los distintos espacios, lo que pude ir trabajando, es algo de lo cual me voy a valer para los siguientes encuentros que iré teniendo, y con lo que yo me voy a ir a encontrar también cuando me toque acompañar a la persona. Supervisar la potencial pérdida de distancia es algo que habla Kuraz. Esto es cuando entramos en el amiguismo, ¿sí? Y es acá cuando tengo que aprender a reconocer si tengo que cerrar mi espacio de acompañamiento o me superó el trabajo, ¿sí? Por ahí muchos no se dan cuenta en el momento y están años pensando que son el único acompañante terapéutico que esa persona puede tener, porque con otro no van a lograr lo que logran con él o con ella. Y esa no es la idea. La idea es proponer que la otra persona siga avanzando, es dar un paso al costado y que siga trabajando nuevos horizontes con otra persona, ¿sí? Ningún acompañamiento tiene que ser eterno. En algún momento charlamos de que nosotros, así como llegamos, también nos vamos. No es que hay que ser un bastón eterno, sino que proponer que la otra persona pueda lograr y trabajar actividades por su cuenta, ¿sí? No centrarnos únicamente en que no tiene que tener acompañamiento toda su vida, sino que ir proponiendo de a poco que la otra persona realice actividades por su cuenta, ¿sí? Esa es
la principal tarea del acompañante terapéutico. Dentro del fraternizar la escucha, ¿qué se puede trabajar como acompañantes? Existen los mates clínicos, si es una ronda de acompañantes que se juntan en algún momento como para compartir experiencias, compartir actividades, en el momento para trabajar, compartir talleres, puntos de vista. Es ese espacio en ronda que se hace para trabajar la contratransferencia de la clínica, ¿sí? Lo que me pasa a mí con el otro. Es esto que hacemos en las supervisiones. Esto es trabajar la contratransferencia, que no me afecte a mí cuando estoy frente al otro. No, yo estoy acá para que logre tal cosa. No, vamos de a poco porque recién estás arrancando. Si en tantos años no pudo hacer algo, porque crees que en 2 meses o en un mes lo va a lograr con vos. Hay que ser pacientes. Todo cambio mínimo es aplaudible. ¿Sí? Pero tampoco tiene que cegarnos y decir, no, yo ya cumplí mis objetivos, ahora ¿qué hago? La idea también es que no sea todo trabajable, que sea disfrutable. ¿Sí? Entender que el espacio de acompañamiento puede ser disfrutable también, si no nos vamos a cargar una mochila a modo de piedra en que siempre que vamos al espacio tiene que suceder algo. A veces no suceden en todos los espacios cosas, y eso es algo que también tenemos que ir trabajándolo en la supervisión. La horizontalidad en el vínculo genera mejoras en los acompañados. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver con esto? Que si yo entiendo cuál es mi posición como acompañante terapéutico, y si yo trabajo todo lo que me sucede en la supervisión, ahí es donde voy a ver cómo se van dando las mejoras en los acompañamientos. ¿Sí? Si no, es como que yo me cierro a lo que yo entiendo que tiene que hacer, y no, a veces hay momentos de pausa en los acompañamientos, y eso es algo que nos propone Kuraz, ¿sí? Para seguir con el texto vamos a pasar al texto de Fernández y de Evangelina Fernández, que habla de la transferencia y la supervisión en el contexto de AT. ¿Qué nos dice? Que al implementarse un acompañamiento terapéutico, ¿sí? Desde lo terapéutico tenemos que entender a la transferencia, que es la expresión del inconsciente, ¿sí? Del inconsciente mío y del acompañado, ¿sí? Lo que vaya sucediendo, como bien hablábamos en algún momento, todo lo que nosotros de alguna forma hacemos, no lo hacemos de forma innata, sino porque lo aprendimos en algún momento, alguna intervención, alguna sugerencia, alguna actividad que proponemos en el espacio. No es que me la saqué de la galera, sino que la aprendí de algún lado. Algunos conceptos nos los vamos a acordar de memoria y otros van a surgir desde el inconsciente. ¿Sí? ¿Cómo voy a tener la resolución a este problema? Bueno, en algún momento lo vi en algún lado, bueno, lo voy a emplear. O sea, no es que yo le digo, bueno, lo vi en algún lado, sino que surgió, ¿no? Cómo trabajar la historización. En algún momento a mí me surgió trabajar con el álbum de fotografías y, wow, qué bueno que estuvo esa actividad, y en base a eso yo pude ver que fulano de tal pudo comentarme las fechas de tal y tal foto, qué significaba para la otra persona, eh, para los que están en la convivencia de la casa, qué es lo que significa para ella o para él, esa foto, ¿sí? Y wow, me salió re bien esa actividad. Y en algún momento yo lo vi, pero no me di cuenta. ¿Y de dónde salió? Bueno, lo vi en forma académica, estuve trabajando la historización. Es ahí donde en esa expresión, ¿sí?, puede tener un tratamiento a la vida cotidiana del otro, ¿sí? La idea del acompañamiento terapéutico, como dice acá Fernández, no es interpretar, ¿sí? No tengo que interpretar al otro, porque ya para eso hay otro espacio, ¿sí?, sino que trabajar desde lo cotidiano. El tema del acompañamiento terapéutico es suponer un saber en el AT, ¿sí? Todos tenemos un conocimiento previo antes de tener una práctica, antes de tener nuestros primeros espacios de acompañamiento, y tenemos que entender que en la apertura
va a surgir un diálogo y en base al diálogo vamos a tener una confianza, y al tener la confianza es ahí donde se comienza con la apertura o el inicio del vínculo, ¿sí? Esto lo vamos a ir viendo desde la supervisión, que es el espacio que a mí me toca, y es donde yo, o el que le toque estar de supervisor, o ustedes en algún momento como supervisores, les toque ver la posición ética del acompañante terapéutico respecto al paciente, si están trabajando de una manera ética frente al otro, si no es que lo están caratulando desde el diagnóstico, si no es que están teniendo una contratransferencia muy fuerte, ¿sí? La idea del acompañamiento, como dice acá, no es decidir por el otro, ¿sí? Sino que es poner el cuerpo y no arrasar. Trabajamos en el contexto, ¿sí? Pero no es ir y arrasar con toda la mochila de idea que tengo, sino que mediante el espacio que estoy teniendo se vayan dando las distintas actividades. ¿Qué se trabaja dentro de la supervisión cuando hablamos de la transferencia? Cuando hablamos del acompañante terapéutico, lo necesario que hay que entender que es proponer las actividades en función de los intereses del paciente, ¿sí? ¿Cuál es el ejemplo a esto? ¿Qué es lo necesario? ¿Cuáles son los intereses? Bueno, los intereses del paciente es desplazarse por su cuenta, ¿sí? Tener un poco más de independencia. La independencia es esto de movilizarse por su cuenta o de realizar algo por su cuenta. La autonomía es algo de cuestión de elecciones, elección propia. Acá queremos hablar de independencia. Bueno, ¿cuál es tu función? ¿No querés, a modo de ejemplo, no querés que tu mamá te acompañe más? Perfecto. Vamos a ir trabajándolo en modo simbólico el manejo de colectivo. ¿Qué colectivo te tenés que tomar? ¿Sí? ¿Cuál tenés que tomar? ¿De dónde va ese colectivo hasta dónde va? ¿A dónde querés llegar? ¿Sí? A modo de ejemplo para hablar de la independencia. A modo de decir, función de los intereses del paciente. Un lugar de esparcimiento. En todo momento, si es muy clínico, y ese acompañado se siente como muy ahogado, su interés es buscar un momento de esparcimiento. Y es ahí donde aparece las caminatas, aparece el explorar algún gusto, ¿sí? Le gusta, no sé, las redes sociales, le gusta ser TikToker, YouTuber, estar en Instagram, le gusta estudiar teatro, no sé, tengo que explorar cuáles son los intereses de mi acompañado. ¿Y qué es lo que tengo que evitar? Proponer en función de los propios intereses, no, porque yo quiero que vos hagas esto, ¿sí? Es ahí donde yo entro a repetir todo el mismo sistema familiar, que la familia viene a imponer algo que por ahí el acompañado no lo quiere hacer, ¿sí? Yo tengo que posicionarme en explorar la subjetividad del otro, no en arrasarlo y proponer lo que yo entiendo que para mí está bien. Y es acá donde entra lo ético como acompañantes terapéuticos, que tenemos que supervisar el espacio que estamos teniendo con el otro para trabajar y evaluar las propuestas. Me parece que esto vendría re bien para trabajar su autonomía, su independencia, estimularlo cognitivamente, ¿sí? Todo esto obviamente lo vamos viendo desde el espacio de supervisión. Y por último, a Macías, ¿sí? Cuando habla de transferencia en el acompañamiento terapéutico, nos habla de la entrada en escena del acompañante terapéutico. Habla de un posicionamiento frente al goce, que acá lo describe como el síntoma del paciente, y que hay alguien del entorno que lo genera. ¿Quién lo puede generar? La familia, el equipo, ¿sí? El ambiente, ¿sí? El goce es lo que surge en todos lados. ¿Cuál es la finalidad? Transgredir la ley. Transgredir la ley, pero para romper con ese momento, ¿sí? Tan monótono que está viviendo. Y es ahí cuando el goce es el síntoma de la cotidianidad del paciente, ¿sí? Al estar en todo momento sumergido en una sobreprotección, ¿sí? Es cuando dentro de sus posibilidades trata de salirse de esa sobreprotección e intentar hacer algo por su cuenta. En todo momento
lo estuvieron machacando en que no podía comprarse nada, que tenía que comprarse esto, lo otro, bla, bla, y en un momento cuando empezó a trabajar, fulano de tal, empezó a comprarse sus cosas. Eso es algo que alteró a la familia, ¿no? Como, ¿cómo puede ser que esté gastando su plata en comprarse una computadora? Y es ahí cuando empieza esto de transgredir la ley. Bueno, a mi familia no le gusta que yo gaste la plata que estoy ganando ahora, porque ellos quieren que gasten esto. Pero es ahí cuando quiere transgredir esa normativa familiar, ¿sí? ¿Cómo yo lo voy trabajando? Perfecto, hay que hacer de puente con la familia y el equipo para que se entienda que se está trabajando en su subjetividad, ¿sí? La idea es soportar el diálogo y la presencia para después intervenir eficazmente, que es lo que nos propone Macías. Lo que no hay que hacer, como bien hablamos, es no normalizar al paciente. No tenemos que ir con la idea de que va a entender todo lo que nosotros propongamos, ¿sí? De la A a la Z, sino que tenemos que ir buscando alternativas de palabras, de actividades. La idea es soportar la diferencia y lo que hace a la diferencia del acompañado. Acá el ejemplo que nos da Macías es de la psicosis, que bien como estuvimos hablando, eh, la realidad de la otra persona no va a ser la misma que la mía. No puedo decirle, no, eso no existe, o no, vení, vamos a jugar con esto, y yo sé que esa persona tiene su cotidianidad armada, ¿sí? Lo cotidiano de esa persona está eh, totalmente organizado, y yo vengo y lo desorganizo con un elemento que traje de afuera. Yo tengo que intentar, ¿sí? Trabajar con lo que lo hace diferente, ¿sí? Por eso dice soportar la diferencia y lo que hace a la diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no tengo que excluir al paciente. Acá es cuando entra la segregación. Si quiero trabajar una actividad, no lo voy a sacar afuera. Voy a tratar de trabajar la actividad en conjunto con el grupo, ¿sí? Una actividad general. Como para, bueno, no lo busco segregar, sino que lo busco incluir, ¿sí? Y trabajar en conjunto, que todos trabajemos lo mismo. Debemos tener clara una concepción de la locura para no segregar a las personas, entendiendo los paradigmas con los que se veía la locura en el pasado. Lo que sí hay que hacer, que nos dice Macías, es pensar a la T como una praxis, desde el vamos, nuestra formación como acompañante terapéutico, que es algo que va en constante cambio, ¿sí? Es una praxis, es una práctica, lo específico, la especificidad de nuestra tarea es lo cotidiano, es desde ahí donde nos vamos nutriendo para emplear nuevas actividades a futuro. Por eso se dice que es un aprender al saber hacer, ¿sí? Nada es a priori, todo es a posteriori. Eso es algo que hay que tenerlo en cuenta desde lo singular del caso. No es que yo me tengo que ir con el diario de lunes, sino que voy aprendiendo del caso por caso, porque ahí voy explorando en los intereses de la otra persona, ¿sí? ¿Qué es lo que le gusta hacer al otro? ¿Qué es lo que le disgusta? Por eso, nosotros está bien tener una base del diagnóstico, pero no centrarnos únicamente en eso. Por eso hay que aprender a lidiar con la contingencia, ¿sí? Con lo que pueda suceder en los espacios, que saber que no hay nada controlado, que todo está por verse, por eso esto de lo a posteriori y nada a priori, y que muchas veces el posicionarse en el discurso del paciente y en la transferencia, eso es algo que hay que ir trabajándolo, porque nos van a ver como amigos, como maestros, como familiares, ¿sí? Y eso es algo donde nosotros tenemos que trabajarlo para corrernos de ese lugar. Hasta acá, los tres autores que estuvimos hablando de Kuraz, que nos estuvo haciendo una introducción sobre el posicionamiento ético del acompañante terapéutico y cómo trabajamos desde la parte singular, que es necesario trabajar en equipo, en red. Desde Fernández, hablando desde cómo se instala la transferencia, ¿sí? Cómo se trabaja la transferencia en la supervisión y qué tenemos que entender como acompañantes terapéuticos. Y también de Macías,
en cómo se va desplegando todo el aprender al saber hacer del acompañante terapéutico, ¿sí? Que nada está por escrito, no es que yo me voy con el diario del lunes para saber qué es lo que tengo que hacer en el espacio, sino que tengo que ir conociendo al otro mediante los encuentros, ¿sí? Así que bueno, hasta acá la clase del día de hoy y bueno, nos estamos viendo pronto.